Durante este tiempo, como iglesia, hemos estado estudiando los atributos de Dios. Y hoy nos toca hablar sobre un atributo que de verdad es muy importante para nosotros. Vamos a hablar sobre la bondad de Dios, o podríamos decir la infinita bondad de Dios. Vamos a recordar un poquito. ¿Me tiras la gráfica con el panel total? La siguiente. Ya. Hemos estado hablando de que Dios es infinito. Hemos estado hablando de su omnisciencia. Hemos estado hablando de su santidad. ¿Ya? Pero todos estos atributos hemos hablado que los podemos definir en comunicables o incomunicables. Realidad que cuando lleguemos a la presencia de Dios y a la eternidad, tal vez esas separaciones tal vez sean un poco difusas. Pero hoy día podemos entender que hay atributos que Dios los guarda para sí y otros que los comunica plenamente. Y esa es la bondad donde nosotros hemos estado todo este tiempo. La humanidad, los hijos de Dios, hemos vivido esta experiencia de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Bueno, es aquello que nos permite hacer frente a un mundo que está lleno de desafíos, lleno de dificultades, y donde es crucial que nosotros podamos apreciar, podamos entender y valorar lo que es la bondad de Dios. Así que vamos a definir qué es la bondad de Dios. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es la bondad de Dios? Y la bondad de Dios debiéramos definirla de la siguiente manera. Él, solo Él, es la norma de lo que es bueno y todo lo que merece nuestra aprobación es solo lo que Él aprueba. Por tanto, aquello que Él aprueba es lo bueno para nosotros. Simplemente ¿por qué? Porque Él lo aprueba. No existe en este mundo una norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios. Nada hay más bueno en este mundo. Dios nos ha dado también la capacidad de reconocer esa bondad, permitiéndonos aprobar todo lo que Él aprueba. Y así también podemos deleitarnos en todo lo que Él encuentra placentero. Cuando hablamos de que Dios es bueno, también estamos diciendo de que Él cumple con su propio estándar ético. Su perfección moral es absoluta. Nada hay superior a Él. Y ese estándar de que todo lo que Dios hace es bueno, tiene que ver intrínsecamente con su esencia. El Señor exhibe su bondad a través de las Escrituras y a lo largo de nuestras vidas mediante la bendición constante que recibimos. La bondad de Dios es un fundamento que permea todos sus atributos y los hace benignos y a la vez beneficiosos para toda su creación. Por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía de Dios, este supremo control, ¿cierto?, y autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, Él lo ejerce con bondad. Esto significa que todas las decisiones que toma están motivadas por su amor y el deseo de bienestar para con su creación. Su soberanía se convierte así en una garantía de protección y de dirección divina de nuestras vidas. En el caso de la omnipresencia, como otro ejemplo, la omnipresencia de Dios o su presencia constante y activa en todas partes se manifiesta como una expresión de su bondad. Saber que Dios siempre está presente nos brinda un consuelo y una seguridad, ya que podemos confiar en su cercanía para guiarnos y fortalecernos en todo momento. Por lo tanto, es muy bueno. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es bueno, lo cual va más allá de una cualidad. Es su esencia, pues implica que Él es toda fuente de beneficencia para todas las criaturas. Así que esta bondad divina se va manifestando en la forma en que Él derrama esta benevolencia sobre todas las criaturas. El mundo describe
la benignidad de Dios de muchas formas, pero el lugar más seguro siempre va a ser la Escritura. Como nos recuerda el pasaje que está en Marcos 10:18, donde dice que ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Dios, no, ese no está. Reafirmamos así lo singular que es Dios, lo particular y la supremacía que tiene su bondad sobre todo. Veamos qué dice la Biblia con respecto a la bondad de Dios, partiendo por los Salmos. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esta frase nos revela la inmensa bondad que tiene Dios y que abarca a todo lo que Él ha creado. Esto implica que no hay criatura que no sea objeto de su amor y su compasión. Todos son objeto de su compasión. Dios no muestra favoritismo ni discrimina. Su corazón siempre, siempre rebosa de una gran humildad, pero a tal vez una generosa amabilidad, y está dispuesto a derramar bendiciones sobre todo aquellos que son sus hijos. Es importante entender que para Dios cada uno de nosotros es una creación preciosa y valiosa. El deseo de Dios de promover nuestra felicidad y nuestro bienestar se puede ver en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros podemos reconocer que nuestra vida están llenas de bondad, llenas de misericordias. La disposición de Dios para bendecirnos va más allá de lo que podemos imaginar, pues su bondad es infinita y su amor es inquebrantable. Su amor no cambia. Cuando decimos y sus misericordias sobre todas sus obras, esto significa que cada aspecto de la creación de Dios, en cada uno de los aspectos que nosotros entendemos como que es creación de Dios, podemos ver la mano de Dios. El Señor no creó el universo y lo dejó así como a la suerte. No, Él lo cuida y vela por cada detalle con un corazón lleno de amor y bondad. Así que en cada rincón de la creación podemos percibir estos arreglos especiales que Dios ha hecho para nuestra felicidad, para nuestro bienestar. Dios está ocupado en nuestro bienestar, aunque nosotros nos demos cuenta, porque su misericordia es un reflejo de su infinita bondad. Él muestra que no importa cuán lejos nosotros estemos de Él, porque a veces nos alejamos, estamos distantes, no oramos lo que debemos orar, no le damos la gloria y la honra. Aún así, Él siempre está esperando con brazos abiertos para acogernos de nuevo en amor, en bondad. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Destaca la perfección y la benevolencia de Dios hacia sus hijos, con expresiones como buena dádiva o don perfecto. Con esto se está resaltando la excelencia de las bendiciones que provienen del cielo, y se subraya que todo lo que procede de parte de Dios es completo, es adecuado y es beneficioso para todos nosotros. Todos nosotros, hermanos míos, somos beneficiarios de la bondad de Dios. La expresión el Padre de las luces está aludiendo a que Dios es el creador del sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque enfatiza la soberanía de Dios sobre la creación. ¿Y cuán beneficiosos son para nosotros los astros? Los que entienden un poco de astrología, de física, saben que los astros están todos interrelacionados. El universo se sostiene de una manera impresionante. Bueno, Dios lo sostiene. Pero mientras los cuerpos celestes pueden cambiar y tener variaciones en el tiempo, Dios permanece inmutable y su constante amor y cuidado por nosotros de manera bondadosa no cambia. Con esto también se nos recuerda que todo lo que poseemos, desde el más mínimo aliento de vida hasta nuestras posesiones materiales, son dones que provienen de las generosas manos de Dios. Nada de lo que tenemos es resultado de nuestro propio esfuerzo o nuestro propio mérito. Todo
nos es dado por gracia, porque Dios nos ama y nos bendice según su voluntad y su magnífica voluntad. Por cual tenemos motivos abundantes para estar agradecidos por esta continua manifestación de las misericordias de Dios en nuestras vidas. Desde las bendiciones más simples y cotidianas hasta las más grandiosas. Todo es un regalo divino que nos muestra la bondad incondicional de nuestro Padre. Esta mañana usted se levantó, ¿cierto? Y usted no tuvo que encender el sol. Usted no tuvo que activar el día. Eso ya estaba para usted de parte de Dios. Usted salió hoy día de su casa y no tuvo que activar el aire, ¿cierto? Porque el aire ya estaba. Tenemos cosas que son tan esenciales para la vida que a veces pasamos por alto. Bueno, la bondad de Dios lo hace posible. Veamos la bondad de Dios a través de la creación. Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para nuestra vida y nuestro bienestar. Desde el principio de la creación, Dios ha provisto de todo lo necesario para nuestro sustento físico, emocional y espiritual. Veamos Génesis 1. Viendo Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Este texto se encuentra al final del relato de la creación. Aquí se nos muestra que después de crear el mundo y todo lo que hay en él, Dios evaluó su obra y la encontró buena en gran manera. También este versículo revela este carácter de Dios como creador, un Dios perfecto, benevolente. Vemos aquí su bondad también desplegada en cada acto de creación, desde la formación de la luz hasta la creación de nosotros, los seres humanos. Todo refleja la bondad de Dios. Como seres humanos, somos parte de esta creación y por lo tanto somos el objeto de amor y el cuidado de Dios. Dios nos muestra que no solo nos ha creado, sino que también nos considera parte de esta buena creación. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan cómo Dios provee para todas las necesidades de la vida. Por ejemplo, el Salmo 65 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Este salmo celebra la provisión abundante que Dios le da a su pueblo. Describe cómo Dios visita la tierra, la riega, la enriquece con su bondadosa provisión, asegurando la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas. Describe la imagen de Dios como un Dios bondadoso con su pueblo escogido. El Salmo 147 dice: Él es quien cubre las nubes, los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Dios es soberano, de manera bondadosa, también sobre la naturaleza. Y Él continúa también esta provisión, no solo para los seres humanos, sino para todas las criaturas. Dios cubre los cielos con nubes, envía lluvia sobre la tierra, y esta provisión provee hierba para los animales y las aves. Dios en su bondad sustenta toda la creación, y en su cuidado amoroso incluye también a estas criaturas más pequeñas, aparentemente insignificantes, pero para Él no lo son. Así que Dios derrama su bondad sobre toda la creación, seres humanos, bestias, plantas, todo. Él se preocupa bondadosamente de todo lo que Él ha creado. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Jesús pronuncia estas palabras en su Sermón del Monte, donde enseña sobre el amor y la misericordia de Dios. Aquí Jesús resalta que Dios, en su amor y su bondad, provee para todas las personas, tanto para justas como injustas. Y esta enseñanza desafía también a los seguidores del Señor a que debemos amar incluso a aquellos que podríamos considerar enemigos. Esta palabra de Dios refleja el amor y la bondad incondicional de Dios hacia toda la humanidad. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En este pasaje, Pablo y Bernabé están predicando en Listra. Y Pablo se dirige a la multitud de gentiles, señalando la bondad de Dios y manifestando a través de su provisión para toda la humanidad. Aunque originalmente se refiere exclusivamente al pueblo de Listra, el principio que subyace en este texto es que Dios provee para todos, evidenciado por las lluvias del cielo y los tiempos fructíferos que benefician a todas las personas, a todos los seres vivos. Por tanto, podemos señalar que a través de todo lo creado, el Señor manifiesta sus atributos, especialmente su bondad. Cuando usted contempla la creación, los paisajes, los animales, o se deleita por cualquier cosa que usted ve de la hermosura de este planeta tan hermoso que Dios nos ha dado, usted lo que está viendo ahí es la bondad de Dios para usted. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aunque el texto de Romano no menciona específicamente la bondad de Dios, la idea de sus cualidades invisibles incluye todas estas características esenciales de su ser divino, entre las cuales se encuentra la bondad. Aunque no podemos ver la bondad de Dios de manera literal, como vemos un objeto físico, ¿cierto? Como esta botella, podemos observar sus efectos y manifestaciones en nuestras vidas y en el mundo que Él ha creado. Así que no tenemos excusa para decir que no conocemos la bondad de Dios. Todos conocemos la bondad de Dios cuando vemos la creación. Otro punto donde podemos ver la bondad de Dios, y es algo que nos gusta mucho, y que nos beneficia también, es la bondad de Dios en la redención. Dios ha expresado su infinita bondad al darnos el don supremo de su amor, de este amor incondicional, manifestado ¿en qué? En el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, para nuestra redención. Debemos reconocer, sin ninguna duda, que el sacrificio de Jesucristo es el pináculo, es lo máximo de la bondad de Dios hacia la humanidad. Es el acto más bondadoso que Dios ha tenido hacia todos nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pasaje nos muestra una poderosa afirmación de lo que es la bondad de Dios, su amor incondicional. Aquí Pablo destaca cómo Dios muestra un amor por todos nosotros, a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de que no merecemos nada. La palabra clave aquí es muestra, lo que implica una acción deliberada de parte de Dios de hacer visible este acto, para revelar su amor, para mostrarnos la bondad. Él nos muestra a través de este acto su bondad. Nos muestra para que lo veamos. Así que veamos en Cristo la máxima expresión de bondad de parte de Dios. La bondad de Dios se manifiesta de una manera sorprendente a través de la cruz.
a pesar de nuestra rebelión y pecado, Dios no nos abandona y no nos condena, sino que ha enviado a su Hijo para redimirnos y para restaurarnos en una relación de reconciliación con Él, con el Padre. Y este acto de amor supremo revela la profundidad de la bondad de Dios, ya que Él está dispuesto a sacrificar lo más preciado, a su propio Hijo, para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. El hecho de que Cristo muriera por todos nosotros mientras aún éramos pecadores resalta la naturaleza desinteresada y generosa del amor de Dios. Él no esperó que nosotros fuéramos dignos o perfectos de ese amor, sino que extendió su gracia y misericordia hacia todos nosotros en nuestro estado más vulnerable y más necesitado. Todos nosotros hemos recibido la bondad de Dios en Cristo Jesús. Así que este pasaje nos desafía a responder con fe, a responder con gratitud, reconociendo nuestra dependencia total a la bondad de Dios. Nos invita a abandonar cualquier intento de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos. Nos invita a confiar siempre en la obra completa y suficiente de Cristo en la cruz. Al aceptar este regalo y bondad con humildad y gratitud, nosotros vamos a experimentar la libertad y la vida abundante que solo se encuentra en una relación transformadora con Dios a través de la persona de Jesucristo, su mayor bien. Y es así como la bondad de Dios está con nosotros. Si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nosotros? Romanos 5:8 nos lleva a vivir en respuesta a esa bondad, compartiendo este regalo también inmerecido con otros y expandiendo su bondad y compasión a nuestro prójimo. Nos debe movilizar a llevar este evangelio. Nos insta a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, amando a los demás con el mismo amor sacrificial que hemos recibido de Cristo. Así nosotros ahora vamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a bendecirlo. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo es un acto de redención personal, sino también es un modelo de inspiración de cómo debemos manifestar la bondad de Dios al mundo. Es el ejemplo, darlo todo. También nosotros podemos experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas cotidianas. Primera Crónicas, capítulo 16 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Todos los días estamos disfrutando la misericordia y la bondad de Dios. Todos los días, aunque no nos demos cuenta. Este texto de Primera Crónicas es un himno de gratitud cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén. En esa ocasión David hizo una gran fiesta, pero esta fiesta no era un evento en sí, tan solo porque llegaba el arca, sino era un acto de gratitud por la constante presencia de la provisión divina en la historia del pueblo. David reconoció que a lo largo de la historia, desde Adán, Dios ha sido fiel y quería agradecer en este acto, en esta fiesta. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos expresando nuestra gratitud por todo lo que Dios nos ha dado, por toda la bondad que Jesucristo nos ha dado. ¿Qué tan agradecidos estamos? ¿Estamos reflexionando en esto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a reflexionar sobre la bondad de Dios y la misericordia eterna? ¿Le damos la gratitud y la alabanza a Dios por su bondad en todo momento? Estas preguntas son importantes y nos invitan a evaluarnos si estamos siendo verdaderamente agradecidos
Es importante ser agradecido con el Señor. Él se merece nuestra gratitud, así como nuestra devoción, nuestra obediencia. Pero, ¿qué sucede en nuestros corazones? Mayormente nuestros pensamientos están llenos de quejas, llenos de cuestionamientos. Y son cuestionamientos ególatras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo una situación mejor? ¿Cuándo va a cambiar esto? Otra vez me pasó a mí. Tendemos a ser egocentristas en nuestros pensamientos hasta en la queja. Dios es la fuente suprema de todo lo bueno, hermanos. Y su bondad se manifiesta en la creación, en la provisión y en la redención de su pueblo. Tenemos evidencia extensa, abundante, de que Dios es bueno. Y a través de Jesucristo vamos a experimentar la provisión espiritual que nos permite disfrutar de una relación íntima con Dios. Su bondad es un compromiso constante y permanente y refleja el amor incondicional hacia nosotros, porque sus misericordias son eternas. La bondad de Dios se manifiesta en su sabiduría para discernir lo que es mejor para todos nosotros. Y también se manifiesta en su soberanía para llevar a cabo con poder lo que es mejor para nosotros. Vemos evidencia de su bondad en el deleite genuino por nuestro bienestar. Dios se deleita haciéndonos bien. Debiéramos reflexionar al igual que lo hace el salmista. Ahí en el Salmo 8:4 que dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo cuides. ¿Qué somos para Dios? Para que se acuerde constantemente de nosotros. ¿Qué somos para Dios? Para que siempre nos esté cuidando. Dios Todopoderoso siempre está preocupado de nosotros. Él se preocupa de cada detalle de nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, la enfermedad, el dolor emocional, y nos vemos inmersos en lo que a veces consideramos una calamidad de nuestras vidas, a veces surgen preguntas y dudas que cuestionan a Dios en sus atributos. En momentos de angustia, la tentación de cuestionar la bondad de Dios se hace especialmente intensa. Nos preguntamos cómo un Dios que supuestamente es bueno y amoroso puede permitir que enfrentemos dificultades y desafíos. Cómo un Dios que es bueno permite que estemos terriblemente enfermos. Cómo un Dios que es bueno permite que tengamos tal vez una escasez económica. Cómo un Dios que es bueno permite que estemos siendo perseguidos. Cómo un Dios que es bueno no me ayuda en mi matrimonio que se está destruyendo. Cómo un Dios que es bueno ha permitido que el maligno me atacara. Cómo un Dios que es bueno se ha llevado a la muerte a un familiar. Estas interrogantes nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza misma de Dios y su relación con el sufrimiento humano. Primera de Juan, capítulo 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esto significa que Dios es completamente bueno y no tiene ninguna maldad en su ser, ninguna. No esconde malas intenciones, ni engaña ni abusa de su poder. Su ser es santo, su bondad es santa, su santidad es absoluta y perfecta. Como lo expresan los querubines ahí en Apocalipsis 4:8, al proclamar: santo, santo, santo. Jesucristo, siendo Dios, se encarnó y nos mira con compasión desde la cruz, donde sufrió por nosotros. Escúchenme bien, sufrió por nosotros. Ese sufrimiento era para nosotros y cayó sobre Él. ¿Dios entiende nuestro sufrimiento? Claramente sí, claramente sí. Y nos ofrece una redención a través del Evangelio. La existencia del mal y el dolor
encuentran una explicación en el mensaje del Evangelio, en la cruz, que nos habla desde la perspectiva del Creador, desde su mirada, partiendo de la base que Dios es infinitamente santo e inmutablemente bueno. A diferencia de Dios, nosotros como criaturas caídas albergamos en nuestro corazón malos deseos, deseos destructivos. Nosotros mismos a veces nos hacemos daño y también a nuestro entorno y a quienes nos rodean. El mal surge de criaturas caídas que no quieren glorificar a Dios, siendo el primer rebelde Satanás. La Biblia nos enseña que Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal ni por nadie. Cada uno de nosotros, en cambio, es tentado y atraído por sus propios deseos pecaminosos, nuestra propia concupiscencia. Entonces, ¿cuál es la relación de un Dios bondadoso con el mal? Dios gobierna activamente y en control sobre el mal, manteniendo su perfecta santidad. ¿Cómo es esto? Recordemos la historia de Job. Vemos en Job un ejemplo muy claro. Aunque Dios permitió que Satanás afligiera a Job, Dios no es culpable de su pecado. Él gobierna el mal restringiendo o soltando el actuar de las criaturas caídas, según sus propósitos santos y bondadosos. Escúcheme bien. Él gobierna el mal, restringiendo o soltando el actuar de las criaturas caídas, según sus propios propósitos santos y bondadosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de Dios al permitir la aflicción de Job era bendecirlo aún más, y lo podemos leer en el texto. Así ocurre al final del libro. Él le añade más. A través de la adversidad, Dios quería llevar a Job a una mayor comprensión de él y a una prosperidad mucho más profunda. Así Dios bendijo a Job al permitirle experimentar la aflicción, demostrando su soberanía y su amor hacia él. Por ello, Dios permite que muchas veces experimentemos humillaciones y caídas en nuestras vidas, enfermedades, aflicciones, dolores, persecuciones, peleas. No lo hace porque tenga malas intenciones hacia nosotros, sino todo lo contrario. Su propósito es para nuestro beneficio. Él anhela bendecirnos, pero a menudo nuestra naturaleza pecaminosa responde con orgullo y arrogancia frente a sus bendiciones. La primera arrogancia que tenemos es: ¿por qué a mí? ¿Ah? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si Dios tiene planes con nosotros. Los caminos y pensamientos de Dios son altos más que los nuestros, lo que indica que su sabiduría y la perspectiva que Él tiene de todo trasciende nuestra limitación humana. Nuestra comprensión a veces no es capaz. A pesar de nuestras caídas y dificultades, Dios sigue siendo infinitamente bondadoso. Sus planes y su sabiduría superan ampliamente a los nuestros. Él es Dios. Recordemos eso. Él es Dios. Debe quedarnos claro, hermanos, muy claro, que nuestro Dios es infinitamente bondadoso y no debemos dudar de su bondad en ningún caso, porque siempre está con nosotros, siempre. Recordemos entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es bueno en su esencia. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar referencias a su bondad. ¿Y cómo se manifiestan? Bueno, en cada detalle de la creación y en su constante provisión para nuestras vidas. También Dios nos manifiesta en su Escritura que Él no tiene favoritismos ni discrimina, sino que su amor y cuidado siempre están disponibles para todos, desde las criaturas más pequeñas, como las aves, hasta los seres humanos. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer,
nosotros podemos contemplar la bondad de Dios en su naturaleza. Desde que el sol calienta la tierra hasta que llega la lluvia que la riega, podemos ver a Dios proveer para que este mundo prospere. La bondad de Dios es un atributo muy importante y que se manifiesta de una manera particular con los seres humanos. Nosotros fuimos hechos a la semejanza de imagen de Dios. Por tanto, nosotros podemos disfrutar y podemos contemplar la bondad de Dios. Fuimos hechos para disfrutar la bondad de Dios. Podemos observar los efectos de la bondad de Dios también a lo largo de nuestras vidas. No podemos ser malagradecidos. Podemos reconocer en nuestra historia personal cómo la bondad de Dios ha estado ahí, siempre. Y la bondad de Dios ha alcanzado el máximo esplendor en el sacrificio de Cristo, en el cual todos los que estamos aquí hemos sido beneficiarios y estamos siendo bendecidos constantemente, porque en Cristo estamos unidos. En Cristo hemos sido hechos nuevas personas. Y en Cristo también hemos sido unidos en un solo cuerpo, una iglesia. Y en Cristo tenemos la promesa de vida eterna y de habitar junto a Él por la eternidad. ¿Qué mayor bien ha hecho Dios con nosotros? Maravilloso bien. Todo esto refleja la bondad de Dios. Un amor que no se basa en nuestros méritos, sino en el amoroso y bondadoso corazón del Padre que nos anhela. A menudo, en medio de nuestras caídas y dificultades, se nos va a nublar la vista y le echaremos la culpa a Dios, o pensaremos que somos solamente merecedores de cosas buenas y le haremos el quite a aquellas aflicciones que a veces van en beneficio de nuestro carácter. Pero en realidad que siempre Dios está pensando en nosotros, en buscar la mejor versión de nosotros mismos. Él, como buen padre, sabe cultivar en nosotros el carácter y lo seguirá haciendo. Y aunque no siempre comprendamos sus caminos, hermanos, podemos confiar en la bondad constante y en el compromiso inmutable de que Dios nos va a llevar hacia un propósito perfecto para el beneficio de nuestras vidas y para alabanza de su gloria. Todo esto que hace con nosotros Dios es para alabanza de su gloria. Así que démosle la gloria que Él se merece, siendo agradecidos y entendiendo la bondad que Él muestra a través de las cosas creadas y a través de los actos que ha tenido con nosotros. El principal de ellos, Cristo. Bondad abundante ha derramado el Padre en nosotros. Seamos agradecidos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, Señor, por tu bondad, Señor, que has derramado en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender esto de ti y podemos verlo todos los días a través de las cosas creadas, Señor, a través de la obra de Cristo, y experimentamos el amor, Señor, en cada cosa que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escatimas en recursos para bendecirnos y para cuidarnos. Te damos gracias, Señor, y te seguimos ofreciendo canciones, Señor, y alabanza como tú te mereces. Te damos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.